la aproveche en algún otro momento. Así que buenas tardes a todos. Me avisa que ya se está grabando, así que empezamos a la clase. Como les decía, si quieren interrumpirme, lo hacen. La idea es que participemos. No somos muchos los que estamos en una clase presencial, o sea, virtual, pero en el mismo momento, digamos, sincrónica, está ocurriendo justo en este momento. Entonces, digamos, las dudas que se vayan presentando, está bueno que las vayamos preguntando. Cuando nosotros vamos viendo los temas, y como vieron del sistema nervioso autónomo, voy a empezar a hablar del parasimpático, que tiene mucho que ver con lo que vemos este año. El sistema nervioso simpático está más relacionado con todo lo que ven en el módulo 4 y 5, pero tiene algunas cosas del módulo 3 y entonces lo vamos a ir viendo, ¿sí? En sí, todo sistema nervioso autónomo pertenece a módulo 3. Pero, digamos, cuando se habla de sistema nervioso autónomo asociado al corazón, es preferible que lo vean en el módulo 4. Es muy difícil poder entender o aprender cosas del sistema nervioso autónomo relacionado con el corazón cuando se saben a lo sumo que está en la cavidad torácica, y que hace bum, 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 ¿no? Y da sangre a todo el cuerpo. Pero bueno, esos cambios en la frecuencia cardíaca, en más o menos, tiene mucho que ver el sistema nervioso. Acá tienen entonces un listadito de contenidos, que no es para estar leyéndolo, sino para que los vayan viendo, se vayan ubicando dónde estamos conversando. Entonces, cuando hablamos del sistema nervioso, nosotros tenemos dos formas de dividirlo, ¿sí? Como pueden ver acá, en autónomo y en somático. Está redondeado, digamos, porque hoy vamos a hablar del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Y cada uno de ellos lo podemos dividir en sistema nervioso central y periférico, como están divididos, o al revés, hablar de un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico, y a cada uno de ellos dividirlo en somático y autónomo, ¿sí? El sistema nervioso autónomo se divide en simpático y parasimpático. Van a ver que hay algunos libros que hablan de un tercer, eh, digamos, división, que pertenecería a lo que es el sistema nervioso autónomo digestivo. Bueno, no tiene demasiado seguir insistiendo de que, digamos, con la idea de digamos, diferenciarse y hacer algo distinto y algunas investigaciones distintas, algunos lo que hacen es complicar los conocimientos actuales. Algunas veces esos conocimientos se tornan paradigmáticos y verdaderamente son cambios importantes, y otras veces la verdad que hacen complejo el estudiar el sistema nervioso autónomo, que de por sí es terriblemente complejo. Bien, entonces, el sistema nervioso parasimpático, ¿sí? Podemos decir que es parte del sistema nervioso vegetativo o autonómico, o sea que se va a encargar de controlar todas nuestras funciones de las cuales no tenemos conciencia, ¿sí? O sea, si nosotros nos ponemos la mano en el pecho, vamos a sentir ese latido del corazón, y que, digamos, el que siente el latido es porque está vivo, y el que no siente el latido no creo que pueda sentir tampoco, ¿no? Pero, digamos, es una parte del sistema nervioso entonces vegetativo que, como decía, está en el sistema nervioso central, en el sistema nervioso periférico, y, digamos, todo este sistema nervioso autónomo está integrado en el hipotálamo, ¿sí? El hipotálamo, ya lo estamos viendo, ya estuvieron hablando de algunas cositas de la anatomía, digamos, está ubicado alrededor del tercer ventrículo, en la parte más anterior e inferior de las paredes del tercer ventrículo, forman parte del piso del tercer ventrículo, y eso es lo que se conoce como hipotálamo. Y ahí hay digamos, una cantidad de neuronas que tienen un control sobre el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Acá les dice, perdón, básicamente, digamos, las cosas que
que hace, como aumentar todas las secreciones, contraer al músculo liso, ¿sí? Y una de las cosas que uno podría ir diciendo ya, como para, digamos, ir poniéndonos en tema para lo que viene el año que viene, disminuye parámetros cardíacos. Cuando hablo de parámetros, no es solamente la frecuencia cardíaca, sino también la contractilidad, la actividad del corazón, ¿sí? Son varias funciones, digamos, que tiene el corazón y características que tiene el corazón. Bien, como decíamos en la introducción, nosotros tenemos varias neuronas en serie, ¿sí? Que las llamamos primera neurona, segunda neurona. Para el caso del sistema nervioso autónomo, tendríamos la neurona cero, ¿sí? Una forma de decir la integradora, la que está en el parasimpático, y en el sistema nervioso central ubicado, ¿sí? A nivel de todo lo que es tronco encefálico y médula sacra, está ubicado el parasimpático, ¿sí? Y eso es la primera neurona o neurona preganglionar o primera neurona del sistema nervioso autónomo. Son todos sinónimos, que a veces ayudan a entender y a veces confunden, ¿sí? Este, y después, digamos, tiene una segunda neurona que va a estar ubicada en la periferia, ¿sí? Entonces, como se acumulan neuronas en la periferia, en el sistema nervioso periférico, se van a llamar ganglios. Son ganglios autonómicos parasimpáticos, donde está ubicada entonces la segunda neurona o neurona ganglionar, ¿sí? Y que es la que va a ir hasta los órganos efectores, digamos, donde va a ser su blanco, su diana, digamos, y va a producir las funciones que corresponden a la paciente. En ambos casos, ¿sí? La primera neurona y la segunda neurona, el neurotransmisor encargado es la acetilcolina, que acá pueden ver, ACH, ¿sí? Y lo que se habla de largo y corto es en cuanto a, digamos, cuán cerca o cuán lejos está del órgano efector, ¿sí? Entonces, digamos, en el ojo, ¿sí? Tenemos un músculo que va a estar inervado y que va a estar contraído por el parasimpático, y la neurona, el ganglio, digamos, la segunda neurona está bastante cerquita. Entonces, por eso se habla de segundas neuronas cortas. Y eso pasa a lo largo de todo el parasimpático. Eh, y digamos, está más lejos la neurona preganglionar, que el trayecto es más largo de la neurona preganglionar, y por eso se dice que la primera neurona del parasimpático es la. Bien, esta es la distribución del parasimpático. Lo ponemos al hipotálamo como integrador y tenemos dos lugares. El tronco encefálico con algunos núcleos que están ubicados en el tronco encefálico y que pertenecen a los pares craneales. Entonces, ¿cuáles son esos pares craneales? El tercer par, el séptimo par, el noveno y el décimo, ¿sí? Y entonces, el tercer par es el motor ocular común, va a estar asociado con la acomodación para la mirada o vista cercana y para achicar nuestro ingreso de luz. Perdón por los perritos, pero bueno, no tengo otro lugar donde llevarlos. Como les decía, entonces lo que va a regular nuestra pupila es el ingreso de luz a nuestro ojo, ¿sí? Entonces, cuando tenemos mucha luz, nosotros necesitamos que la pupila se achique y de esa forma, digamos, entre menos luz. Y lo que va a hacer de esa manera, entrando menos luz, es que los haces de luces peguen en la retina donde están todos los conos y nosotros podamos ver, digamos, claramente en colores y con una muy buena definición. En medida que la luz va, entonces, como les decía, a medida que la luz se va apagando durante el día, va a ir apareciendo
digamos, la dilatación de la pupila, por falta de luz, digamos, y porque entonces se va apagando de alguna manera, y esto lo pongo entre comillas, ¿sí? Se va apagando el parasimpático y entonces la pupila se va dilatando. De alguna manera, el tono simpático, que es justo lo contrario del simpático, va tomando relevancia, va tomando fuerza y entonces la pupila se va a ir dilatando. ¿Está bien? Así como digamos, el parasimpático tiene menos fuerza, menor tono, el simpático va tomando tono. Van trabajando justo, digamos, mancomunadamente, pero haciendo funciones contrarias. ¿Qué es lo que produce? Cuando nosotros tenemos el ocaso, digamos, lo que se empieza a ver es más en blanco y negro, porque los que empiezan a recibir luz son los bastones, junto con los conos, pero la percepción no es tan nítida como cuando hay mucha luz. ¿Está bien? Y eso depende de la región de la retina que está iluminada. ¿Sí? Bien, sigamos un poquito adelante, ¿sí? Y acá empezamos a ver lo que es la farmacología del sistema nervioso autónomo. Esta es una diapositiva bastante antigua, donde están los dibujitos típicos que yo les he ido mostrando, ¿sí? Pero ustedes fíjense que básicamente siempre están los mismos pasos, ¿eh? Lo que es la síntesis, lo que es la liberación, lo que es la eliminación, cuando uno habla de 3 pasos de neurotransmisores, y en este, donde nosotros estamos hablando de 7 pasos bien claritos. Para ir analizándolos un poquitito, entonces, la acetilcolina se va a ir formando de un precursor que se llama colina, que es, obviamente, por el nombre, tiene que tener algo de nitrógeno. ¿eh? Esta sustancia viene con la comida o es degradada de algunas otras sustancias, y ingresa a la terminal nerviosa como precursor. La acetilcolina, perdón, el acetilcoenzima A, ustedes ya la conocen, que viene del ciclo de Krebs. Van a ir viendo que muchos de los neurotransmisores tienen que ver con el ciclo de Krebs y en algunos de los pasos del ciclo de Krebs. Ya les habrán dicho que no es necesario conocer los 6 pasos y todo ese tipo de cosas, se van haciendo una actividad de memoria. Pero bueno, uno puede saber que el ciclo de Krebs, la formación de energía, también tiene mucho que ver con la formación de los neurotransmisores. Entonces tenemos una enzima que también conocer los nombres no es tan importante, pero digamos, esta enzima tanto forma como la degrada, la acetilcolina, continuamente. Como siempre les explico, eh, que la acetilcolina sea captada y digamos, guardada en vesículas, hace que en el citosol haya menos acetilcolina, por lo tanto, continuamente se va a estar formando y da la sensación de que esta enzima lo único que hace es formar a la acetilcolina. ¿Sí? Como siempre se habla, hay una secreción después de la acetilcolina, que va a ser tónica, que va a ser continua, y una que va a ser más espasmódica, y que va a estar dada por algún estímulo X que estimule, en este caso lo estamos hablando del parasimpático. ¿Sí? Entonces, este, de liberación. La tónica, o sea, hay un tono parasimpático que en algunas personas es más marcado, ¿sí? En algunos predomina el parasimpático, en algunos predomina el simpático, a eso se llama liberación tónica. Y una espasmódica, que es cuando aparece algún estímulo que produce una liberación rápida de acetilcolina. ¿Sí? Como pueden ver acá, aparece la toxina botulínica. Esta es una enfermedad asociada este, a los alimentos, transmitida por alimentos. Esa toxina lo que hace es impide la liberación de acetilcolina. Por lo tanto, lo que hace es
inhibir o, digamos, antagonizar las funciones del parasimpático. Y, por ejemplo, tenemos otro veneno, que es el de la viuda negra, que lo que hace es aumentar la liberación de la acetilcolina y eso aumenta el tono parasimpático. Entonces van a aumentar las secreciones, van a aumentar las funciones cardíacas, este, bueno, y se van a contraer los músculos. ¿eh? Bien. ¿Cómo interacciona, digamos, una vez que sale hacia el espacio sináptico? La acetilcolina va a interaccionar con receptores postsinápticos y con algunos presinápticos que no son tan marcados en este tipo eh, de sistemas, no están muy, eh, o sea, no son importantes para el sistema nervioso parasimpático. ¿Sí? Entonces van a tener que algunos receptores son metabotrópicos y que están asociados con el ambiente cíclico y algunos que también son metabotrópicos pero están asociados al inositol trifosfato. A medida que vayan viendo cuáles son específicamente los receptores y el lugar diana, ustedes van a ir viendo la aparición o disminución de estos segundos mensajeros. ¿Sí? Cuando ustedes tengan una sustancia que se una, ¿sí?, al receptor y produzca algún tipo de respuesta, ustedes van a decir que es un agonista. Y entonces van a poder decir esta palabrita que está acá abajo, que se llama parasimpático mimético. O sea, que mimetiza la función del parasimpático. ¿Sí? Y cuando ustedes tengan una sustancia extra que venga, se una al receptor, pero no produzca una traducción en la neurona postsináptica, a eso se le llama antagonista, un antagonista parasimpático, o la palabrita que se llama parasimpático lítico. Ustedes saben que lisis es romper, o sea, rompe al parasimpático o antagoniza al parasimpático. Hay una cantidad enorme acá de sinónimos. Van a encontrar que algunos antagonistas parasimpáticos se llaman también antimuscarínicos. ¿Sí? Los receptores, acá que dice M2, M3 y demás, se llaman receptores muscarínicos. Pero la acetilcolina también tiene otros receptores que son receptores nicotínicos y que esos receptores nicotínicos son del tipo ionotrópicos. Bien. Entonces, una vez que se produjo la interacción con el receptor, digamos, la acetilcolina otra vez es liberada al espacio sináptico y anda por ahí dando vueltas otra enzima que se llama acetilcolinesterasa. ¿Qué es lo que hace la acetilcolinesterasa? Digamos, dividir a la acetilcolina y formar el precursor, colina, que puede volver a ser usado, y el acetato, digamos que es digamos una cadena carbonada corta, y que de alguna manera puede ser usado digamos, en la vía otra vez de formar glucosa. ¿Está bien? Bien. Entonces, como les decía hace un ratito, dos tipos de receptores, nicotínicos y muscarínicos. A medida que pasa el tiempo van apareciendo diferentes, digamos, tipos o subtipos de receptores, y acá van a ver M1, M2, M3, bueno, eso lo van a ir viendo con el tiempo. No se vuelvan locos con esto, porque si quieren aprender todo en la primera clase, y realmente les va a costar muchísimo. Sí saber dos tipos de receptores nicotínicos del tipo ionotrópicos, ¿sí? Lo que hacen es permitir el pasaje de sodio o el aumento de sodio, entonces hacen PEPs, y los muscarínicos, que son metabotrópicos y que hacen que o disminuyan el MP cíclico o estimulen el trifosfato, como en la diapositiva anterior.
Bien, acá hay una comparación de lo que son los receptores nicotínicos y de los receptores muscarínicos. Y acá, cuando dice agonista, ustedes vean que la nicotina, la que es conocida del tabaco, es la, digamos, sustancia que estimula este tipo de receptores y por eso se llaman así, nicotínicos. Y la muscarina, perdón, que es un alcaloide derivado de algunas frutas venenosas, digamos, estimula este otro tipo de receptores y por eso se llaman muscarínicos, ¿sí? Acá tienen la diferencia, estos son ionotrópicos, estos son metabotrópicos. ¿Dónde vamos a encontrar los nicotínicos? Principalmente en las células ganglionares, y por eso tiene este nombre, en el encéfalo, ¿sí? Y en la placa neuromuscular. O sea, los receptores nicotínicos solamente están entre la primera y la segunda neurona del sistema nervioso autónomo. Y después no se encuentran, digamos, en la segunda neurona, o donde, digamos, nosotros correlacionamos la función del parasimpático con la segunda neurona, ¿sí? Digamos, en el órgano efector. Y sí, acá pueden ver ustedes que, digamos, los diferentes tipos de receptores muscarínicos, esto que estamos viendo en este lugar, tienen diferentes ubicuidad. Y en función de eso van a ir viendo que tienen diferentes funciones. ¿Está bien? Hablamos de los receptores, ahora hablamos de que se encargan de, digamos, estimularlos. Si nosotros estimulamos a un receptor y provocamos respuesta, se llama parasimpático mimético. Y tenemos dos tipos. O algunos que actúen sobre el receptor directamente, eso se le llama la acción directa, o algunos que actúen en la enzima que degrada la acetilcolina. ¿Sí? Si yo inhibo a la enzima que va a destruir a la acetilcolina, el resultado es que aumenta la acetilcolina. ¿Sí? Y si aumenta la acetilcolina, aumenta la función de, digamos, del parasimpático. ¿Sí? Y entonces estoy haciendo algo como mimetizar la función del parasimpático. Cuando hablamos de acción directa, tienen acá unos cuantos nombres, es necesario que los aprendan. No, si quieren, digamos, ahora que estamos viendo sistema nervioso, estamos mucho hablando del tercer par, y digamos, cuando nosotros queremos provocar miosis, ponemos esta sustancia que se llama pilocarpina, como una sustancia oftálmica, y provocamos la miosis específicamente. Tampoco les voy a explicar por qué tengo que usar esa sustancia. Bien. Y después, como decíamos, hay lo que se llaman inhibidores de la enzima que destruye la acetilcolina, que se llama acetilcolinesterasa, digamos, y el resultado es que aumenta la acetilcolina. Entonces es una forma de, digamos, estimular al parasimpático indirectamente. ¿Sí? Acá tienen dos tipos de acciones que yo puedo hacer sobre la acetilcolina. O inhibirla con una sustancia reversible o inhibirla con una sustancia irreversible. En el caso de la sustancia irreversible, digamos, ¿hasta cuándo va a ser esa irreversibilidad de la interacción? Hasta que se produzca nueva enzima acetilcolinesterasa. ¿Está bien? Entonces, uno lo que tiene que hacer es tratar de, digamos, eliminar a estas sustancias, en general son tóxicos. Esto cuando uno habla de los órganos fosforados, son los que se usaban antes para, digamos, fumigar y destruir malezas o destruir insectos que atacaban a nuestros sembrados. Y estos órganos fosforados han sido eliminados, digamos, están prohibidos su uso actualmente por contaminantes y por ser peligrosos para la salud. ¿Sí? Hay una enzima, perdón, una sustancia que se encarga de, digamos, reactivarla, se llama pradidoxina,
y es muy difícil conseguirla, por lo tanto, cuando lamentablemente hay alguna intoxicación con este tipo de sustancias, digamos, lo que podemos hacer es sostener la vida del paciente, pero no tenemos una sustancia que la pueda tratar. Obviamente que estos son temas de tóxico, ¿eh? Lo que yo quiero que ustedes tengan es la idea de cómo uno va pensando lo que está pasando en el sistema nervioso autónomo. Para el caso de los reversibles, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el hecho de aumentar la acetilcolina en algunas enfermedades del músculo donde está afectado los receptores de la acetilcolina, y el aumento de la acetilcolina hace que haya una interacción importante con, digamos, estas sustancias que están ocupando el lugar de los receptores y mejore la función del músculo en esta enfermedad que se llama miastenia gravis. ¿eh? Tienen otras funciones, no tiene importancia. Simplemente como vimos en algún momento lo que es la placa neuromuscular, se las decía. ¿sí? Y hoy en día, en el consultorio diario, digamos, se están usando en el consultorio clínico, neurológico, estas dos sustancias que se llaman la pectina, que también son inhibidores de la acetilcolina esterasa, y lo que hacen es aumentar la cantidad de acetilcolina en el sistema nervioso central, y la función de la acetilcolina del sistema nervioso central es trabajar sobre la memoria y los procesos cognitivos. Entonces hay cierta mejoría, es una forma de, digamos, patear para adelante un problema en los pacientes. Obviamente que esto no cura al Alzheimer o demencia. Bien. Y después tenemos entonces los que atacan al receptor de la acetilcolina. ¿eh? En este caso, digamos, ustedes van a tener eh, antimuscarínicos, digamos, inespecíficos, o sea, tanto al M1 como al M5 y a los intermedios, los agarra a todos y los inhibe. ¿sí? Y la sustancia conocida por todos seguramente es la atropina. Digamos, son marcas comerciales muy comunes que se usan principalmente como digestivos, como inhibidores de la contracción del intestino, eh, para mejorar algunas, o los vómitos o dolores abdominales. Son muy usadas y que cuando se usan en cantidades excesivas pueden llegar a ser tóxicas. Digamos, lo que van a hacer es ser parasimpático-líticas. ¿sí? Hay algunos específicos, acá tienen unas cuantas, digamos, por ejemplo, como les decía hace un ratito, ustedes tenían uno que era miótico, que se unía al receptor y producía la miosis en el ojo, y en este caso, un inhibidor que se llama tropicamida, y que si yo se le doy una sustancia con esta tropicamida, lo que produce es una miliasis. Y entonces yo puedo ver mejor la retina con un oftalmoscopio. ¿sí? Bien, y esto de los centrales lo dejamos libres, no tiene nada que ver para el módulo 3. Y acá tienen básicamente lo que es digamos, la distribución del parasimpático a todo nivel. Si ustedes prestan atención acá, lo que van a ver es un esquema donde vemos al tronco encefálico, esto que está acá, mesencéfalo, protuberancia, bulbo, ¿sí? Lo que es el diencéfalo, todo este es el tercer ventrículo, acá tiene el quiasma, está el hipófisis, este es el clivus, esta es la columna, esto es el cerebelo, este es el cuarto ventrículo, digamos, y, digamos, como dijimos, el tercer par tiene parasimpático, el séptimo par, o facial, tiene parasimpático, el 9 tiene parasimpático y el 10 tiene parasimpático. ¿sí? Y acá tienen las funciones. ¿sí?
Entonces, el tercer par, ¿sí? Sobre el músculo circular del iris, produce contracción y entonces ustedes tienen una miosis, se achica la pupila. La ventanita del músculo del iris, lo que uno ve negro, el puntito negro del centro del ojo, ¿eh? Es, digamos, la pupila. Y lo que nosotros vemos de color, celeste, azul, violáceo, verdoso o la mayoría amarronados, a eso se le conoce como iris, ¿sí? Y hay otro músculo, el músculo ciliar, que se encarga de la acomodación, para la visión cercana, y acá tienen cuál es el receptor, que está sobre el músculo, que es un M3, y que lo que va a trabajar es con IP3 calcio, provocando la contracción del músculo liso ¿eh? y, y va a producir entonces la miosis o la visión cercana, ¿sí? Cuando nosotros vamos sobre el séptimo par, además de ser entonces el perdón, el par craneal de la mímica, también es el que aumenta las secreciones lagrimales, nasales y salivales de todas las glándulas salivales excepto la parótida, porque la parótida, como ven más abajo, está, digamos, estimulada por el glosofaringeo, ¿sí? Y después tienen al neumogástrico, que se encarga de trabajar sobre los bronquios, el corazón y el aparato digestivo. Y produce todo este tipo de cosas que van a ver mucho más adelante. Bien. Abajo vemos un esquemita que ustedes ven L1, L2, L3, o sea que esta es la columna lumbar. Como ustedes saben, en la columna lumbar ustedes pueden ver que en el canal la médula llega hasta este lugar. Después viene la cola de caballo, ¿sí? Entonces los segmentos de la médula sacra van a estar en el cono medular, por detrás de la vértebra L1, ¿sí? Allí van a estar ¿eh? los segmentos medulares, junto con los nervios efectores, van a salir, entonces van a ir por la cola de caballo, y a medida que vayan viendo S2, S3, S4, digamos, van a salir hacia adelante estos nervios que se llaman nervios erectores. ¿Sí? Tienen un nombre propio, se llama ECA, que fue el que los describió por primera vez. Eso tampoco es tan importante, y lo que produce es un aumento de, por ejemplo, la vejiga, aumento del tono de la vejiga, ¿sí? Y relaja el esfínter. Por lo tanto, lo que el paciente va a tener es deseos de orinar. ¿eh? Esto no significa que siempre va a orinar de la misma forma, pero si hay un estímulo muy importante parasimpático, la vejiga va a tender a eliminar la orina. ¿Está bien? Nosotros tenemos un esfínter que es voluntario y es el que nos permite orinar cuando nosotros deseamos. ¿eh? Este, lo mismo, algo parecido pasa a nivel este, del colon, ¿sí? Y lo que hace es el aumento del peristaltismo, ¿sí? A nivel del parasimpático tiene mucho más que ver con la erección, pero hay otras, digamos, procesos que tienen mucho más que ver con la erección que el parasimpático. ¿eh? Pero lo van a estudiar después en neurología en quinto año. Entonces, hoy la mnemotecnia que se usaría es el primero, el segundo y el tercero. Esas cosas van cambiando cuando vamos al baño y demás. Bien. Esto es un pequeño repaso de lo que es el tercer par craneal. Entonces ustedes van a tener una primera neurona que va a estar asociado al complejo nuclear, la neurona preganglionar. Esa neurona preganglionar es larga, ¿sí? Va a liberar acetilcolina y va a ir hasta la órbita donde va a tener la segunda neurona ganglionar, ganglio ciliar, y desde ese ganglio ciliar saldrán los nervios ciliares cortos que van a ir a
producir la miosis, como dijimos, achicar la pupila, o la acomodación para visión cercana. ¿Está bien? ¿Qué le pasó? Perdón. Bien. Y acá tienen básicamente lo que les acabo de decir. ¿Eh? ¿Cómo se llama el núcleo? Núcleo de Edinger-Westphal. Es tan el complejo del motor ocular común. ¿Eh? Tiene la primera, digamos, la primera parte, ¿sí? Que es la neurona preganglionar, y que tiene un trayecto dentro del mesencéfalo, un trayecto en la cisterna, un trayecto en la pared del seno cavernoso, o sea que uno puede ir aumentando los detalles y dependiendo, digamos, algunas otras eh, circunstancias o algún otro déficit que se pueda producir en algún otro par craneal, nosotros podríamos identificar el lugar donde está la lesión. ¿Sí? Hay varios síndromes descritos para eso, obviamente que esto no viene al caso. ¿Está bien? Del aumento de secreciones y demás no vamos a hablar, así que hacemos un minutito de descanso, vemos si hay alguna pregunta y vamos a pasar al simpático, y lo que vamos a hacer es ir haciendo una comparación de lo que estudiamos recién del parasimpático con lo que es el simpático. ¿Eh? Dejo de grabar un poquitito y de nuevo, si alguno quiere producir alguna